Hola, 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 amantes del drama turco y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, soy su anfitrión favorito y aquí nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, chismeamos sobre sus actores, actrices y por supuesto, analizamos todo el drama que nos regalan. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, uno que ha incendiado las redes sociales y ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar del escándalo que ha remecido el mundo de las series turcas Mert y Afra, y todo lo que ha sucedido. Sí, lo escucharon bien. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, las estrellas de la exitosa serie Seyran y Ferit, o Yalan para los que prefieren el título original, están en boca de todos. Y no precisamente por sus brillantes actuaciones en la pantalla, sino por un drama que se ha desatado en la vida real. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de especulaciones, rumores y verdades a medias? Pues abróchense los cinturones porque esto va a estar muy interesante. Pero antes de que empecemos, y esto es muy importante si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera no se perderán ningún vídeo, y créanme, con la cantidad de chismes que tenemos por delante no querrán perderse nada. También denle like al vídeo si les gusta el contenido, es una forma genial de apoyarme y de que YouTube recomiende mis vídeos a más personas. Ahora sí, vamos al grano. Empecemos por el principio, ¿quiénes son Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu? Bueno, como ya mencioné, son los protagonistas de Yalan, una serie que ha arrasado en Turquía y en muchísimos países alrededor del mundo. En la serie interpretan a Ferit, un joven heredero de una rica familia que es un poco problemático, y a Seyran, una joven proveniente de una familia tradicional, que es obligada a casarse con Ferit. A lo largo de la serie vemos cómo sus vidas se entrelazan, cómo se enamoran y cómo enfrentan todo tipo de obstáculos juntos. La química entre ellos en la pantalla es innegable y esto, amigos míos, es clave para entender el revuelo que se ha formado. La pareja en la ficción, Ferit y Seyran, tiene millones de fans alrededor del mundo, y muchos de ellos, desde el comienzo, esperaban que el amor traspasara la pantalla. Es algo común en el mundo de las series, ¿verdad? La gente se enamora de las parejas, de la magia que ven en la pantalla, y quieren que esa magia sea real. Y al parecer, esa magia se hizo realidad. Durante un tiempo se rumoreaba y se especulaba mucho sobre una posible relación entre Mert y Afra. Había fotos, vídeos, comentarios, de todo tipo. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos que parecían más que simples amigos. Y claro, las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones. ¿Eran pareja? ¿No eran pareja? ¿Estaban jugando con nosotros? Por un tiempo, ambos actores mantuvieron una postura bastante discreta, sin confirmar ni negar nada. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. Era como un juego, un coqueteo con la curiosidad de los fans. Pero finalmente las cosas se oficializaron y las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, besándose y abrazándose, inundaron las redes. La confirmación que todos esperábamos. Mert y Afra eran pareja. Y el mundo, o al menos el mundo de los fans de las series turcas, enloqueció. Durante un tiempo, todo parecía un cuento de hadas. Los fans estaban extasiados, felices por la pareja. Se les veía juntos en eventos, compartiendo en sus redes sociales fotos juntos, y su amor parecía florecer día a día. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja favorita de muchos. Todo era perfecto, hasta que el drama comenzó. ¿Qué fue lo que desató el escándalo? Bueno, al parecer, la relación de Mert y Afra no era tan perfecta como parecía. Empezaron a surgir rumores de infidelidad, de peleas, de celos. Y estos rumores no venían de cualquier lugar, sino de fuentes bastante cercanas. Y lo que hizo que todo se intensificara fue la supuesta implicación de una tercera persona. Aquí es donde el drama se pone interesante y lamentablemente un poco complicado. Los rumores apuntaban a que Mert había estado coqueteando con otra persona, específicamente con otra actriz. Las redes sociales se incendiaron y comenzaron las discusiones, los juicios y las divisiones entre los fans. Unos defendían a Mert, otros a Afra, y la situación se volvió verdaderamente caótica. Los medios turcos, siempre al acecho de un buen chisme, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Fotografías, vídeos, entrevistas, todo se convirtió en material para alimentar el morbo y la especulación.
La presión mediática sobre Mert y Afra era enorme y esto, seguramente, no ayudó a calmar las cosas. Lo que siguió fue un tira y afloja en las redes sociales. Mensajes crípticos, indirectas, eliminaciones de fotos, todo al himen. Taba la incertidumbre y el morbo. Los fans divididos analizaban cada gesto, cada palabra, en busca de pistas. El drama, como suele suceder, escaló rápidamente. La situación llegó a un punto crítico cuando se filtraron supuestas conversaciones privadas entre Mert y la otra actriz. La veracidad de estas conversaciones es algo que no podemos confirmar, pero lo cierto es que estas filtraciones avivaron aún más la polémica. Los fans se sintieron traicionados, decepcionados y, por supuesto, muy enfadados. ¿Y qué pasó con Afra? Pues, por supuesto, la situación fue muy dolorosa para ella. Se habló de tristeza, de decepción, de traición. Y es comprensible, ¿no? Estar en una relación expuesta al público y además, lidiar con rumores de infidelidad, no es nada fácil. Ante toda esta situación, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo afectará este escándalo a la serie Yalan? ¿Cómo afectará a las carreras de Mert y Afra? *** profundizando en el remolino ***. Amigos, la historia de Mert y Afra es más que un simple chisme de celebridades. Es un reflejo de cómo la fama, las redes sociales y la cultura de la especulación pueden afectar las vidas de las personas, especialmente en la industria del entretenimiento. Para entender completamente el impacto, necesitamos explorar las diferentes capas de este drama. La fuerza de la ficción y la realidad entrelazadas ***. En el corazón de todo esto está la magia de la ficción. Yalan no es solo una serie, es un fenómeno. La historia de Ferit y Seyran, con su amor prohibido, sus luchas familiares y su química innegable, resonó profundamente con el público. La serie, con sus impresionantes paisajes, su vestuario elegante y sobre todo con la actuación de Mert y Afra, construyó un mundo donde los sueños y las pasiones parecían posibles. La conexión entre los actores y sus personajes fue tan fuerte que el público deseaba que esa magia se extendiera a la vida real. Esta es una dinámica común en el mundo del entretenimiento. Los fans invierten emocionalmente en las historias y en los personajes, y a menudo proyectan sus deseos y esperanzas en la vida personal de los actores. Cuando Mert y Afra comenzaron a mostrar señales de afecto fuera de la pantalla, la alegría de los fans fue palpable. La idea de que el amor de Ferit y Seyran fuera real era una fantasía que se hacía realidad. Pero la línea entre la ficción y la realidad es delgada. Los actores, al interpretar personajes apasionados, a menudo se encuentran en situaciones emocionales intensas. La presión de mantener la imagen de la pareja perfecta, tanto en la pantalla como en la vida real, puede ser abrumadora. El escrutinio constante de los medios y las redes sociales solo intensifica esta presión. El papel de las redes sociales en la era del chisme ***. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la amplificación de este tipo de escándalos. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en el escenario principal donde se desarrolla el drama. Los fans, armados con sus teléfonos y su curiosidad, se convierten en detectives aficionados, analizando cada publicación, cada comentario, cada me gusta en busca de pistas. Las cuentas de fans se dedican a seguir de cerca la vida de las celebridades, creando contenido, compartiendo rumores y alimentando la conversación. Las fotos y vídeos, a menudo tomados por paparazzi o incluso por los propios fans, se difunden rápidamente, generando especulaciones y alimentando el morbo. La viralidad es la moneda corriente en las redes sociales. Un simple rumor puede transformarse en un escándalo de proporciones épicas en cuestión de horas. Los medios de comunicación tradicionales, ansiosos por capitalizar la atención, recogen las noticias y las amplifican, creando un ciclo de especulación y sensacionalismo. En este contexto, la privacidad se convierte en un lujo. Los actores, conscientes de que cada movimiento es observado, se ven obligados a navegar por un terreno minado de expectativas y juicios. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede ser asfixiante. El impacto de la infidelidad y la traición ***. La supuesta infidelidad de Mert fue el detonante del escándalo. La noticia, aunque no confirmada oficialmente, resonó con fuerza en las redes sociales y en los medios. La infidelidad, en cualquier relación, es un acto doloroso.
En el caso de una pareja de celebridades, la traición se magnifica por la exposición pública. Los fans que habían invertido emocionalmente en la relación de Mert y Afra se sintieron traicionados. La imagen de la pareja perfecta se rompió y la decepción fue generalizada. Las discusiones en las redes sociales se intensificaron, y los fans tomaron partido, defendiendo a Mert o a Afra. La situación se complicó aún más con la supuesta implicación de una tercera persona. Los rumores y las especulaciones sobre la identidad de la otra actriz alimentaron el morbo y el drama. Las filtraciones de conversaciones privadas, aunque su autenticidad no se haya confirmado, avivaron las llamas de la polémica. El impacto emocional en Afra debe haber sido devastador. La traición, la decepción y la humillación pública son experiencias difíciles de soportar. La presión de los medios y el juicio del público solo agravaron la situación. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. *** El futuro de Yalan y las carreras de Mert y Afra ***. El escándalo ha generado un gran interés en Yalan. La serie, ya exitosa, se ha convertido en el tema de conversación en Turquía y en otros países. Los guionistas tienen ahora la oportunidad de capitalizar el drama en la vida real para darle un nuevo giro a la trama. ¿Cómo reaccionarán Ferit y Seyran ante este drama en la vida real? ¿Se reflejará la tensión entre Mert y Afra en sus personajes? ¿Veremos cambios en la dinámica de la pareja? Los fans están ansiosos por saber cómo se desarrollará la historia. El impacto en las carreras de Mert y Afra es incierto. La publicidad, aunque negativa, puede aumentar la popularidad de los actores. Sin embargo, la imagen pública de Mert se ha visto dañada, y esto podría afectar sus futuras oportunidades laborales. Afra, por otro lado, cuenta con el apoyo de muchos fans, y su carrera parece estar en ascenso. La situación actual podría ser una distracción para ella, pero también podría fortalecer su imagen de mujer fuerte y resiliente. Es fundamental que ambos actores tengan la oportunidad de crecer, aprender y reconstruir su imagen. Tendrán que lidiar con la presión mediática, con el juicio del público y con las consecuencias de sus acciones. La importancia de la empatía y el respeto ***. En medio del torbellino de especulaciones y juicios, es crucial recordar la importancia de la empatía y el respeto. Mert y Afra son seres humanos con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. No deberíamos caer en la trampa de juzgar o criticar sin conocer la totalidad de la historia. Es fácil emitir opiniones desde la comodidad de nuestros hogares, pero es mucho más difícil ponerse en el lugar de los demás y comprender sus experiencias. La cultura de la cancelación es un fenómeno peligroso. Debemos ser cautelosos al emitir juicios y debemos dar a las personas la oportunidad de aprender y crecer. La empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos defender, especialmente en un mundo dominado por las redes sociales y la cultura del chisme. Reflexiones finales El escándalo de Mert y Afra es un recordatorio de cómo la fama, las redes sociales y la cultura de la especulación pueden afectar la vida de las personas. Es una historia de amor, de traición, de decepción y de mucha polémica. Es importante analizar el drama con una perspectiva crítica. Debemos cuestionar las fuentes de información, evitar la especulación y respetar la privacidad de los actores. En última instancia, el escándalo de Mert y Afra es una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la empatía, el respeto y la privacidad. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Mert y Afra lograrán superar esta situación? ¿Cómo creen que afectará a sus carreras y a la serie Yalan? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Y como siempre, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.